vamos a hablar de liderazgo político con Antonio Peñalver, avezado en la materia. Su amplia experiencia le avala. Ha publicado varios libros compartiendo claves esenciales. Bienvenido, Antonio. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Corren hoy tiempos difíciles para el liderazgo o encuentras buenos líderes? No, corren tiempos difíciles, estamos en un entorno de clara distensión, de cara de construcción, con grandes retos a los que afrontar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y no hay políticos que sean capaces de responder eficazmente a todos estos retos que están surgiendo, estos nuevos paradigmas. Es una profesión difícil, es una profesión a su vez que tiene razón para estar tan denostada. Por ejemplo, en España, para los españoles, entre los 10 principales problemas que tiene España es los políticos, y es porque no saben afrontar, responder con eficacia a todos los retos que ellos mismos están viviendo y ven necesarios afrontar. Hoy hablamos de líderes supremos, se oye mucho por ahí. ¿Eso es bueno? ¿Es bueno para la sociedad que en vez de seguirse ideas se esté sometidos y se siga a líderes? Claro, la palabra suprema tiene muchas variantes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de líderes que sean capaces de responder a la gran cantidad de problemas que surgen, es necesario, es fundamental, pero realmente estamos viendo que no se dan. Si por líderes supremos entendemos hiperliderazgo, es decir, aquellos líderes que por su sola presencia no dejan la intervención de otras ideas, de otras personas, estamos hablando de un líder realmente tóxico que no es positivo ni para la sociedad ni el partido en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, depende de lo que entendamos por líder supremo. La supremacía en sí mismo es una palabra que tiene una cierta connotación negativa, ¿no? Porque parece que no deja libertad, espacio para otro tipo de liderazgos, para otro tipo de ideas, pero la necesidad de que se resuelvan y se afronten los problemas con cierta contundencia y cierta altura de miras es positiva. ¿Qué valores y en este caso también debilidades ves en los líderes españoles? Vamos a ir uno a uno, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mentira. Falta de coherencia. ¿Pero eso es un valor o una debilidad? Eso es una debilidad. Eso es una Pero la debilidad. Mentira parece que a veces fortalece, ¿no? No, la mentira. O sea, puede estar viéndonos alguien y decir, no ha salido mal del todo la cosa. La mentira es manipulación. Lo que realmente necesitamos de los líderes es transparencia. Y la transparencia es decir la verdad, y a veces puedes omitir ciertas cosas, pero nunca puedes mentir. Y en este caso hemos visto cómo ha mentido. No es que haya cambiado de opinión, que es factible cambiar de opinión en un momento determinado en función de la coyuntura, es que realmente te ha mentido. Y eso se aprecia. ¿Y qué debilidades le ves a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Le veo esa debilidad. Otra debilidad que le veo es cierta soberbia. Le veo que no es capaz de integrar a otras personas, inclusive de su equipo, en la toma de decisiones, en contra de lo que él quiera mostrar. Él quiere mostrar que tiene un equipo que interviene, etcétera, pero todos sabemos que las decisiones están tomadas desde su propio despacho. ¿Y fortalezas? Fortalezas, realmente la resistencia. La resistencia, pues a algunos no le puede gustar, pero realmente él es una persona que es capaz de seguir luchando frente a viento y marea y de seguir llevando adelante su propio proyecto, aunque esté por encima del proyecto mayor que pueda ser el social, pero desde el punto de vista de partido, él está llevando, él resiste y lleva adelante su propio proyecto, en una situación realmente desquebrajada como la que estamos viviendo. Vamos ahora con las fortalezas de Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo
bajo mi punto de vista, tiene una gran capacidad de serenidad, de transmitir serenidad y de transmitir cierta solvencia. Lo que pasa que no la sabe comunicar bien. Y eso forma parte de su debe, ¿no?, de sus debilidades. Otra gran debilidad que tiene Alberto Núñez Feijóo es la falta de consistencia. Lo mismo te dice una cosa que te dice otra. El mejor ejemplo lo podemos tener con Junts. Es muy crítico frente al separatismo y lo que representa Junts, pero automáticamente dice que está dispuesto a negociar y llegar a acuerdos con personas, con un partido que está dispuesto a destruir la unidad de España. Santiago Abascal, vamos con sus fortalezas. La transparencia, la emocionalidad y la coherencia de su mensaje. Entre áreas de mejora que podemos ver, pues, o sea, debilidades, ¿no? O debilidades, claro, lo podemos ver en positivo o viendo el vaso medio lleno. Para todos, ¿no? O todos tienen debilidades o todos tienen áreas de mejora. Sí, su debilidad es el encontrar ese lenguaje que llega a todo el mundo. Pero es difícil porque él está transmitiendo unos mensajes, unos valores en una sociedad que está totalmente deconstruida, que es nihilista. Pero ¿y en qué crees que podría mejorar para transmitirle a todo el mundo? Porque dices que esa es la debilidad. En tener un lenguaje que llegue a una base mayor de la sociedad, es decir, que el mensaje conecte mejor con una amplia base mayor de la que hay, en estos momentos él tiene. Yolanda Díaz, sus fortalezas. Sinceramente me cuestan mucho, pero es trabajadora y muestra flexibilidad, pero en esa flexibilidad que muestra está también su debilidad, y es que no es capaz de conectar, de integrar al resto de las personas. Otra debilidad que tiene es que no conecta probablemente y no hace esfuerzos por conectar. Sí, ¿tú crees que no conecta, Yolanda? Bajo mi punto de vista no, y lo estamos viendo en los resultados electorales. Los resultados electorales cada vez son más negativos, ¿no? Otra debilidad es que no tiene capacidad para crear una organización, para crear un partido en torno a ella, no lo transmite, y eso está haciendo que inclusive de todo lo que sería el ámbito de la extrema izquierda, pues haya distintas, no solo sensibilidades, distintas organizaciones y partidos que cada uno van no solo por su camino, sino que están en una lucha fratricida. Vamos a mirar ahora a Estados Unidos. Biden. Fortalezas y debilidades. Fortaleza. Su presencia, es una presencia senior, que encaja muy bien, parece. Lo que ocurre es que ahora mismo, ¿no?, con las últimas apariciones, su debilidad está ahí. Para mí su debilidad es que está acabado, es decir, es que no logra transmitir que ese seniority pueda tener un recorrido, transmite que está acabado, que tiene sus horas acabadas, pero no en el medio plazo, que no estaría mal. Ahí se mantiene, es en el corto plazo, sí, se mantiene o lo mantienen. Bueno, todos los del partido están diciendo que quieren que se cambie, ¿no? Y él está ahí, efectivamente. Si nos vamos a Trump, ¿qué fortalezas y qué debilidades? Hombre, Trump, entre sus fortalezas son las ideas de valores y cambios estos, y que para los estadounidenses pues le dan una cierta seguridad. Él ha conectado con una gran parte de la población. Bajo mi punto de vista, ¿cuáles son sus debilidades? Sus debilidades es su comunicación. Su comunicación es desastrosa, es agresiva, y eso pues no encaja,
Hay Sí, quien en puede gran decir parte es de una los debilidad, estadounidenses. pero a la vez puede ser también una fortaleza, que es lo que hace convencer a esa gente que le sigue Pues a él. efectivamente son dos caras de la misma moneda, ¿no? Nunca se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero su agresividad es el argumento que tienen los partidarios de Biden para criticar abiertamente las propuestas de Trump, que bajo mi punto de vista en estos momentos son positivas, tanto para el mundo como para Estados Unidos. Si miramos ahora a nuestro país cercano, vecino, a Francia, que tiene una situación muy complicada, vamos a ver, Macron, ¿qué opinas de él? Fortalezas, debilidades. Fortalezas de Macron es su tecnocracia. Se nota que es tecnócrata y se nota que hace propuestas que son sólidas desde el punto de vista técnico y que son necesarias, muchas de ellas, para Francia, pero son propuestas, y estas son las debilidades, que no están bien llevadas. Y que bueno, luego, y que muchas no se han ejecutado, ¿no? claro, porque había y que mucha luego, esperanza en él al principio. Él no es capaz de ojos. ejecutarlas, de llevarla adelante. Entonces tú puedes ser técnicamente solvente, hacer una propuesta que dices, oye, esta propuesta es solvente, es necesaria, pero si luego no eres capaz de llevarla adelante, es un rasgo claro de falta de liderazgo, porque los líderes, una de las cosas que tienen que hacer es conseguir resultados a través de llevar adelante sus propuestas, y además propuestas estratégicas que él a priori supo muy bien establecer, pero luego no las ha sabido llevar adelante. Le Pen. Le Pen es una persona, desde el punto de vista, bajo mi punto de vista, al igual que Trump, es una persona que tiene y que transmite unos valores y unos principios muy sólidos. Si me dices, ¿cuál es la debilidad de Le Pen? La debilidad de Le Pen es que el mensaje, al igual que yo he establecido en Santiago Abascal, no es capaz de llegar a una amplia mayoría, a una base social todavía más amplia. Entonces, tiene que buscar cómo llegar, cómo transmitir ese mensaje de una forma más eficaz, más amplia. Nombras a Santiago Abascal, de quien has escrito un libro Sí. hablando de sus claves de liderazgo como nuevo modelo de líder. Santiago Abascal, una de las cosas que dices en ese libro es que tenía una misión, ¿no? Y que tiene una misión. ¿Cómo sabemos que es una misión y no es una ambición? Bueno, claramente él ya cuando salió del Partido Popular en 2013, él en la propia carta de despedida del Partido Popular de salida, él transmite una visión o un propósito para la sociedad, ¿no? Él hace referencia a una película que yo invito a todos a ver, que se llama, que es de Jerry Maguire, perdonad, que lo que transmite es en una sociedad de agentes deportivos, pues transmitir una visión para esa nueva sociedad, ¿no? Esa visión al final lo que no logra es que sea compartida por el resto de los socios y no le queda más remedio que salir. Él tiene ese propósito y esa visión, que es lo mismo, y claramente es conseguir una España de libertades unida firmemente y próspera, y esa es la visión que él tiene. Pero yo insisto, ¿y cómo se sabe que eso no es no solamente una misión, sino una ambición? Porque lo de la misión se puede aplicar a todos los líderes. Puede que nos esté escuchando alguien y diga, pero todos tienen su propia misión, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees que Feijóo nos ha transmitido su visión? ¿Cuál es la visión de Feijóo? Yo no la conozco, o por lo menos a mí no me ha llegado. Y en este caso lo tengo bastante claro, yo no la tengo. Yolanda Díaz ha tratado de transmitirla y es más fácil acabar de ver cuál es la visión que tiene Yolanda Díaz de la que puede tener Feijóo, no la veo. Entonces en esto, ¿qué visión
la liguemos a la ambición me parece sano, es lógico, hay que tener una sana ambición. Si tú no quieres que esa visión, que ese propósito llegue a convertirse en una realidad, lo que estás haciendo es una filfa. Bueno, vamos con otro punto, porque hablas de autoconfianza, ¿no? De que eso es clave en un líder, lo dices en tus libros sobre el liderazgo y sobre el liderazgo político y en el análisis que haces también, como decía, de Abascal. Pero eso podríamos aplicarlo a todos los líderes, ¿no? O sea, si nosotros miramos al presidente del gobierno, si algo creo que tiene es autoconfianza, ¿no? Y si miramos a cualquiera de ellos, ¿en qué medida esa autoconfianza debe ser tan diferente? ¿Qué rasgo tiene que tener para que lo veamos un plus? Perdona que vuelva a insistir en Feijóo. Yo no acabo de ver que tenga esa autoconfianza. Veo que lo mismo te propone una cosa que luego te propone la contraria. Lo estamos viendo en el campo, por ejemplo, de la inmigración ilegal, que es un auténtico problema para los españoles, como estamos realmente y que como estamos viendo en estos momentos en Francia, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista yo no estoy tan de acuerdo contigo. Se habla con muchísima alegría de líder, o sea, ya cualquiera es un líder, ¿no? Uno que lleva un pequeño grupo, pues se le considera el líder del grupo. ¿Qué es lo que hace que una persona no sea simplemente ese líder, sino que sea el que motiva, el que genera admiración y el que consigue que la gente quiera hacer lo que él quiere? Si nos metemos en Google y ponemos la palabra líder, encontramos más de 100.000 referencias, es una barbaridad. Aplicamos el concepto de líder, como tú dices, o el término líder absolutamente a todo, ¿no? Un futbolista es su líder, cualquier persona es su líder, y no, ser líder es muy complicado, es muy difícil. Estamos criticando a personas en una coyuntura muy difícil y es difícil llegar a ser. El líder en las organizaciones y en la sociedad en general tiene que tener 4 rasgos. Uno, cumplir resultados excelentes. Es decir, cumplir resultados por encima inclusive de las propias expectativas, por encima del 100%. Y ahí tenemos una restricción grandísima. Segunda característica, que lo haga una gran eficiencia operativa, con innovación, con agilidad, con el cinturón apretado. ¿De acuerdo? Por eso no encontramos grandes líderes en la administración, porque no se abrochan, porque no son ágiles, porque están sometidos al proceso de la propia burocracia que ellos mismos han creado. Este tercer aspecto que tú comentas, pero que es uno más y que es importante, que sepan comprometer, no solo motivar, comprometer al equipo de personas que tienen a su alrededor. Personas que pueden ser, que dependan jerárquicamente como no jerárquicamente, comprometerlos, implicarlos en el proyecto, que quieran desplegar su máximo potencial para obtener altos niveles de rendimiento. Y el cuarto aspecto, perdona, y muy importante, que lo hagan con rigor, con ética, con rigurosidad. Dices que una de las cosas importantes es rodearse de buena gente, ¿no? Y en eso insistes. Y tú ponías el ejemplo en uno de los libros de liderazgo y también lo ponías en el propio de Santiago Abascal. Pero si pensamos en el crecimiento de Vox, que fue muy rápido, si algo tuvo que ser difícil es hacer unos buenos recursos humanos, ¿no? Es muy difícil que no se te cuelen por ahí. Bueno, esto lo hemos estado viendo en todos los partidos, los estamos viendo. Sí, pero no es lo mismo cuando un partido crece poquito a poco a cuando un partido lo hemos visto en Ciudadanos tan exponencial. Y lo hemos visto en Ciudadanos, lo hemos visto en UPyD y lógicamente lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo en Vox. En Vox lo vamos a ver cada vez menos. Al principio, generar un partido rápidamente en torno a un proyecto que está creciendo exponencialmente es muy difícil, y en la naturaleza humana está que haya personas que se incorporen al mismo, y a veces lo hacen de buena fe, y ellas mismas tampoco se sienten integradas dentro del propio partido. Y luego hay personas que se integran y que realmente no comparten o no encajan con los valores que ese partido, en el caso Vox, tiene. Kissinger decía una cosa que además tú mencionabas, que es el problema con el que se encuentran los líderes, es que muchas veces las exigencias del presente pueden abrumar el futuro. ¿Cómo se gestiona eso? Complicado. Claro, eso es complicado y eso es un rasgo importante
de la política. Ahí Kissinger, que se notaba que tenía una gran experiencia, pues lo delata muy bien. Es decir, tú tienes una ambición, un propósito, tienes unos objetivos estratégicos que cumplir, pero tienes que responder a esa cantidad de cosas que van surgiendo y tienes que gestionarlo. Lograr ese equilibrio es francamente difícil, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos, porque hay que saber gestionar con una visión de transformación, es decir, las cosas van a ir cambiando y hay que gestionarlo. Entonces el líder también es aquel que es capaz de gestionar los requisitos del cambio permanentemente. El problema y la diferencia entre un líder de una compañía y un líder político es que el líder político tiene plazos, ¿no?, electorales. Entonces muchas veces está condicionado por ese plazo electoral y dice, esto no va a llegar a tiempo, bueno, mejor las organizaciones también, los objetivos, los retos en este escenario que estamos viviendo actualmente cambian, yo diría que casi trimestralmente o semestralmente. En política inclusive pueden cambiar mucho más, porque hay una cantidad de factores que no dependen de ti, sino que dependen de los demás y dependen del entorno. Entonces, podemos tener ese mismo criterio, esa misma visión para un tipo de entorno como para otro tipo de entorno. Hay que estar preparado y hay que tener una gran capacidad de anticipación y una capacidad de respuesta a todo eso que está viniendo. ¿Qué aniquila a un posible líder? El ego. ¿Qué puede tener? El ego y la soberbia. Lo podemos ver en Aznar. ¿Qué aniquiló a Aznar? Bueno, pero Aznar ya era un líder, digo en un posible líder, ¿no? En ese que todavía no ha llegado, el ego, también. El ego, sí. O sea, al líder y al posible líder... Es el ego. El ego. El ego, siempre. Ese es su mayor problema. Y no hablemos de alguno más. Otro puede ser que no tenga claros sus principios y sus valores éticos, pero el ego es lo que más impide a un líder crecer y desarrollarse adecuadamente. Carl Jung hablaba de las sombras del individuo. ¿Qué debilidades son tolerables en un líder? Tolerables. Es una pregunta que me dejas un poco abierto. La autoconfianza es fundamental. La autoconfianza es fundamental. Se puede tolerar que tenga ciertos problemas para poder afrontar un determinado problema. Ahí, ¿cómo lo puede compensar? Con transparencia, con franqueza. Entonces una cosa puede equilibrar la otra. Y siguiendo con Kuhn, ¿qué no tolera las personas, los ciudadanos en general, de un líder bajo esa perspectiva? La falta de autocontrol. La falta de autocontrol no se tolera. Tú dices también en tu libro de liderazgo que la neurociencia puede ayudar a desarrollar más ese liderazgo. ¿Cómo? Es un aspecto muy importante, ¿no? Porque el vínculo que hay entre las emociones con los objetivos es fundamental. Si tú a un objetivo no lo dotas de emoción, la población, los equipos, los ciudadanos, el electorado no se va a mover. Entonces hay a veces muchos problemas de este tipo, es decir, si no se sabe transmitir una emoción, si la gente no compra, no te llega a la parte de la amígdala, a la zona límbica del cerebro, no te llega ese objetivo, ese reto de una forma emocional, no te vas a mover, no lo vas a comprar. Pues nos quedamos con todas estas claves que nos has dado, tan interesantes, ¿no? Y de una forma tan concisa. Pues oye, yo te lo agradezco a ti, espero que todas las personas que hayan visto esta entrevista les guste y les haya aportado ideas. Sí, porque son ideas, además, estábamos hablando de líderes políticos, pero vale para líderes de organizaciones y vale para uno mismo, ¿no? Para liderar en su vida. En cierta medida sí. Para organizarse, para ser coherente y para poder tener éxito. Sí, así lo veo yo también. Pues lo dicho, nos quedamos con todo lo que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Y muchas gracias a ti. Ya lo sabe usted, nos vemos la semana que viene de nuevo aquí en El Foco con otra entrevista interesante. Hasta entonces.